Agradecidos con el Señor, en comunión. Como decimos, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, mis hermanos, y en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, es cuando más podemos levantar nuestros ojos. No te sientas mal, al contrario, porque a veces dice, es como algo de que te dicen, no, pues nada más le buscas cuando lo necesitas. Pues precisamente siempre, ¿sabes cuándo lo necesitas? Siempre. Entonces es muy importante buscarle, levantar nuestro rostro, buscarle y bueno, seguimos en nuestro estudio verso por verso, capítulo por capítulo, ¿verdad? Creemos que esa es nuestra encomienda principal, enseñar todo el consejo de Dios. Dios habló cuando fue escrita la palabra de Dios y utilizó a sus siervos, ¿no? Dice la palabra en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces imagínate, ¿por qué estamos tan apasionados por la palabra y la queremos enseñar toda? Y para mí eso es así. Fuera o no fuera pastor, la verdad es que desde que el Señor me alcanzó, no ha habido cosa más que haya acaparado mi mente, ¿verdad? Aún siendo músico y cantante, no me divierte la música, no me atrae tanto la música como el estar a los pies del Señor y estar en la palabra de Dios. Y cómo no, imagínate, contiene la mente de Dios, la revelación de Dios, contiene su carácter. Muchas veces te preguntas eso, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Simplemente abre la palabra de Dios, ahí está su voluntad para ti. Lo vimos en Primera de Pedro, lo que se requiere para la vida y la piedad, ¿no? Y ahí está la autoridad suprema, y vamos a estar hablando de eso ahora en nuestra nueva carta, ¿no? La autoridad suprema y absoluta de la Escritura dada por Dios a la iglesia, ¿verdad? La máxima regla de fe y conducta que debe mover la conciencia de todo cristiano. Si la palabra de Dios dice que es gris y yo digo que es blanco, ¿de qué color será, mi hermano? ¿Verdad que sí? Así es, esa es nuestra conciencia, debe cambiar a lo que la palabra del Señor dice, porque solo ella es verdad. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Él es la cabeza de su iglesia, el sustentador de su amada iglesia. ¿Sabes quién está entre nosotros hoy? Jesucristo. ¿Sabes quién está? ¿Cuántos de acá somos parte del cuerpo de Cristo, mis hermanos? El Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero como dice mi hermano, ponle atención, voltea, abre la Escritura cada día, no te pierdas ni un solo día de abrir la Escritura y buscarlo, porque tu vida va a ser distinta cuando comiences a hacer eso. Si dependes de ti mismo, pues pobre de ti, ¿verdad? Vas a estar en muchos problemas y vas a ir hacia atrás, pero si tú estás ahí debes de saber que Cristo no te dejó solo. Dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Su Espíritu Santo quiere hablarte. Juan 16, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto les digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Has hecho la prueba, mi hermano? Porque a veces estamos tan ocupados que pensamos, ¿en esto? No creo. Como te digo, mira, ¿sabes qué? Esta semana que pasó le pedimos al Señor un buen clima y ¿sabes qué? El Señor nos concedió un buen clima. Dios es bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera, solo necesitamos estar pendientes de lo que Él dice. Dice el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Porque sabes una cosa, así como el Señor me ama a mí, el Señor te ama a ti, dio su vida por ti. Pero nos dice en Juan 15:7, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os serán hechos. Esa es la condición, permanece en Cristo, que su palabra permanezca en ti. Entonces vas a poder sintonizar tu voluntad con la de Él y entonces no hay nada que Dios no desee que no pueda ser hecho, ¿no? Juan nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré, me manifestaré a Él, ¿verdad? Y le respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a ser morada con Él. Y sabes una cosa, ¿cuántos hijos de Dios sabemos por acá, mis hermanos? ¿Verdad? ¿Sabes que el Espíritu Santo mora en ti y en mí? Él lo prometió. Él está ahí para fortalecerte, para equiparte con dones, ministerios, operaciones. Pero tú necesitas estar sostenido y unido a la vid para poder estar firme delante de la tentación, para poder amar a tus hermanos. Cuida tus disciplinas espirituales, congrégate, ora individualmente, congregacionalmente, estudia la palabra, créela, ponla por obra y comprueba que en verdad es viva
y eficaz, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces por eso lo hacemos, mis hermanos. Si tú estás en la palabra vas a ser limpiado, alimentado, rehabilitado, capacitado para llevar a cabo toda buena obra que Dios te demande, y cuando lo hagas vas a poder vivir esa vida en abundancia. Muchas veces no vivimos esa vida en abundancia porque estamos desobedientes, porque estamos tibios, porque no ponemos atención, porque acapara más nuestra mente todo lo que oímos alrededor, que es importante, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo y saber qué es lo que está sucediendo, pero nuestra confianza está en el Señor. Y si tú te acercas con sinceridad a la Escritura y en oración, vas a encontrarte con Él y te vas a dar cuenta que el Señor anhelaba ya estar contigo, anhelaba ya sacarte de ese bachecito en el que estás quizá y levantarte. Así es. Y bueno, por gracia de Dios, mis hermanos, hemos llegado ya a Primera de Juan. Ya estamos en la recta final de la palabra de Dios. No solamente de Juan, ¿verdad? Sino de toda la Biblia entera, ¿no? Y yo creo que esta carta es muy especial, va a ser mucha bendición para nosotros. Hoy vamos a ver una leve introducción nada más de lo que es esta primera carta que es escrita por Juan, junto con segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Y esto cierra lo que se llama el canon bíblico, ¿verdad? Que son los 66 libros que el Señor nos dejó para poderle conocer. Entonces vamos a ver varias preguntas. Le vamos a estar haciendo preguntas a la Escritura. ¿Quién le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Para qué le escribió? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Para que podamos entender el contexto, ¿verdad? Y darle una interpretación fuerte a nuestras vidas. Bueno, si eso pasó ahí, ya entiendo qué estoy buscando o qué estoy esperando al leer Primera de Juan, ¿no? Entonces comencemos. En primer lugar, ¿quién le escribió? Bueno, pues obviamente Juan, porque sí se llama Primera de Juan, el hermano de Jacobo, el menor, hijos de Zebedeo, dice la Biblia, hijos de Salomé, probablemente el más joven de los apóstoles, ¿verdad? Porque ahí fue donde lo acomodó el Señor como el más joven cuando está en la Santa Cena o en la Cena del Señor. Algo interesante que puedes observar en Primera de Juan es que Juan, por ejemplo, nunca se identifica a sí mismo como el autor, ni tampoco en el Evangelio, ni en sus cartas. Nunca ves su nombre. ¿Te has fijado en eso? No está el nombre de Juan, no está como Pablo diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, no. Simple y sencillamente no está su nombre ahí. Ahora dirás, ¿cómo sabemos entonces que él las escribió? Porque es como Hebreos, ¿no? Que se debate si fue Pablo o si fue un discípulo de Pablo. Pero ¿cómo sabemos que Juan fue el escritor si no está presentándose él? Bueno, vamos a ver varios detalles muy importantes y muy significativos acerca de Juan. En primer lugar, bueno, pues él es el estilo literario, ¿no? La manera en la que Juan escribe el libro de Juan, el Evangelio de Juan y sus cartas, ¿verdad? Otra que es muy importante y hoy la vamos a ver es el testimonio universal de la misma iglesia, desde la primera iglesia, ¿verdad? Juan era muy bien conocido en sus tiempos y sabían que él había escrito esas cartas y ese evangelio, es el último evangelio que se escribió, ¿no? Y de una generación a otra comenzaron pasando esa información. En tercer lugar, Juan en ese tiempo no solamente era pastor de esas iglesias. Piensa en esto, Juan fue el último de los apóstoles de Jesucristo. Él fue el que más vivió de todos los apóstoles, el único que murió de muerte natural. Más o menos alrededor de 80 años tenía cuando murió, ¿verdad? Y por alrededor de esa edad fue cuando escribió todas sus cartas. Interesante cómo el Señor esperó hasta el final. Pero esto fue más o menos al final del primer siglo, por el siglo 98 después de Cristo. Estamos hablando que el Señor fue crucificado por el 33, por ahí alrededor, y estamos hablando que en este tiempo ya era el 98 después de Cristo, ya iba a comenzar el segundo siglo. Otra manera importante es que gente conocida de la iglesia del siglo número 2, a los cuales se les llamaban los padres de la iglesia, uno de ellos, por ejemplo, era Policarpo, muy famoso este hombre, era discípulo de Juan. Él, a su vez, fue discipulador de Ireneo, otro discípulo de él, ¿verdad? Entonces había una conexión muy directa con quien era Juan. Y entonces ellos hablaban, cuando tú lees sus escritos, te das cuenta que ellos hablaban de que Juan era el autor. Ahora, Juan era conocido, era destacado por quien era, ¿verdad? Tan así que solamente alguien
que sabía que lo era, se atrevería a escribir un evangelio y cartas sin siquiera decir Pablo, apóstol de Jesucristo, o Juan, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, ¿no? Ahora, Juan tampoco es desconocido para nosotros. Vamos a leer algo acerca de él. En primer lugar, vemos los evangelios. Inmediatamente nos damos cuenta que Juan era uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Era aparte muy cercano a Jesucristo, porque junto con Pedro y Jacobo eran los 3 apóstoles más cercanos al Señor. El Señor se transfiguró delante de ellos. Siempre que se mencionan los apóstoles, ves a estos 3 apóstoles juntos en un grupo, ¿verdad? Vemos a Juan también ya en Hechos como uno de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Otra manera en la que conocemos a Juan, no sé si lo hayas oído, es como el apóstol del amor. Y vamos a hablar mucho de eso, acerca de lo que es el amor bíblico, ¿no? Pero nos damos cuenta que no siempre fue así. Las escrituras nos muestran cómo Juan no siempre fue humilde, no siempre fue apacible, al contrario. ¿Cuál era el apodo de Juan? No sé si te acuerdes, junto con su hermano Jacobo. ¿Alguien se acuerda? Los hijos del trueno les llamaba. Imagínate, los hijos del trueno, no sé cómo tronaban los muchachos, ¿verdad? De pronto. Pero cuando tú ves en los evangelios, ves a un Juan emocional, ves a un Juan desesperado, ves a un Juan celoso por el Señor, ves a un Juan directo, sin pelos en la lengua, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión que el Señor los manda a pasar por Samaria, ya iba de regreso él a Jerusalén, ¿verdad? Pero mira lo que sucede. Vamos a leerlo en Lucas 9, 52 al 54. Dice: y envió mensajeros delante de él, Jesucristo, ¿verdad? Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, que eran enemigos de los judíos, literalmente. Dice, para hacerles preparativos. Mas dice que no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, literalmente, eso es para que veas si eran racistas. Mira, estos parecen judíos, no los dejamos pasar, ¿no? Y entonces dice que 54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, mira nada más al Juan, el apóstol del amor, ¿quieres que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Imagínatelo, ¿no? Obviamente el Señor les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas, ¿no? Pero ahí tenemos, este es el apóstol Juan. Marcos 9, tenemos otra intervención de él, un Juan celoso e impulsivo. Mira, Marcos 38 9, 38 al 40 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, vimos a uno que estaba echando fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, no es parte de nuestro grupo. Se lo prohibimos, Señor, porque no nos sigue. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, checa el sentir de Juan, quién era antes de que el Espíritu Santo lo transformara. También lo vemos como un Juan orgulloso y ventajoso. Siempre que estaban discutiendo, ¿sabes cuál es la discusión favorita de los apóstoles con el Señor? ¿Quién iba a ser el primero? Porque ellos estaban pensando que el Señor ya iba a poner su reino, ¿no? Entonces todos estaban buscando: a mí dame la secretaría de gobierno, a mí dame la secretaría de esto, a mí dame la secretaría de energía, ¿no? Todo este rollo repartiéndose ya el reino del Señor, ¿no? Y fíjate cómo él y su hermano, bien ventajosos, se adelantan para pedirle al Señor los 2 primeros lugares en su reino y mandan a la mamá después para que se los pida. Entonces los vemos como diciéndole: ahorita les ganamos el mandado a estos. Mira, Marcos 10 dice 35, 38 al 39, dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Imagínate este Juan, ¿no? Y su hermano. Pero checa cómo este hombre, al final de sus días, lo vemos transformado por el Espíritu Santo, pero conservando sus características. Esto es muy importante porque Dios, hay cosas de nosotros definitivamente que nuestra carnalidad hace que nuestras personalidades muchas veces sean un estorbo, un tropiezo para otros y pecamos con ellas. Pero cuando el Espíritu Santo nos transforma, no corta nuestras características, no corta algunas cosas con las que el Señor nos creó y nos trajo y lo utiliza para su gloria. Y aquí vemos a Juan lleno de amor de Dios, controlado por el Espíritu Santo, al punto que se gana ese apodo, el apóstol del amor, ¿no?
Pero checa cómo que siendo el apóstol del amor, tú pensarías, bueno, entonces si Juan es el apóstol del amor, seguramente cuando lo oigamos hablar, va a hablar así como que suavecito, porque sí hablaba suavecito, ¿verdad? Pero yo creo que no va a decir cosas que asusten a la gente o que le hagan sentir mal, ¿no? No, es que se van a ir de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, vemos exactamente lo contrario en Juan. Sí vemos a un Juan lleno de amor, sí vemos a un Juan ya paciente, un Juan lleno de amor por sus ovejas, pero vemos a un Juan directo, firme y dogmático. Chécalo. De hecho, se dice que primera de Juan está escrita en blanco y negro, porque no hay grises. Aunque Juan está hablando del amor de Dios, sus palabras son autoritarias y habla solamente en absolutos. ¿Qué significa esto? Que en Juan no vas a ver puntos medios. Para Juan, aunque habla del amor, y eso nos va a enseñar algo hoy también, o eres o no eres, o estás o no estás. Y eso nos enseña algo muy importante del verdadero amor, y yo le pido a Dios que nos enseñe, porque hoy mucho se habla que en el nombre del amor y que todo lo que importa es el amor. Sí, pero ¿cuál amor? ¿No? Y Juan nos va a enseñar cómo el amor está íntimamente relacionado con la verdad y con la justicia. Entonces cualquiera podría decir, bueno, entonces si Juan está hablando del amor, es el apóstol del amor, su carta va a ser muy inclusiva, ¿no? O sea, simple, sencillamente ves a Juan levantando sus dedos de conejo, ¿verdad? Diciendo love and peace, amor y paz, ¿no? ¿Quién eres? Pues si es el apóstol del amor, le va a decir, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué crees? No importa. Lo que importa es el amor. Todo se trata de que amemos, ¿no? Pero te das cuenta de que no es así. Al contrario, la carta de primera de Juan no es inclusiva, es exclusiva. ¿Qué significa que es exclusiva, mi hermano? Que Juan todo el tiempo está pintando una línea y está diciendo, aquí está la línea, si estás acá estás, si estás acá no estás, ¿no? Los términos de Juan, chécalos, o sea, o tienes a Dios o no lo tienes, ¿verdad? O eres o no eres. Juan, cuando tú leas a Juan y cuando estemos en esa carta, no va a permitir que digas, es que, Chuy, espérame tantito, es que estoy en un proceso, ay, poco a poco le voy echando ganas, ¿no? Juan no va a permitir eso. Juan no va a permitir que digas, pues sí, ahí voy, le estoy dando la oportunidad y a la iglesia de Cristo. Estoy ahí yendo a ver qué Dios hace por mí. Estoy tratando. No, ¿sabes qué Juan te va a decir? O lo conoces o no lo conoces. Y si no lo conoces, estás perdido. O sea, nada de que, es que desde que vengo a la iglesia, como que ay, va todo mejorando, me siento mejor. ¿Sabes qué Juan te va a decir? O tienes vida o estás muerto. Cristo no vino a remachar, no vino a parchar vidas. Él vino a dar vida nueva. Juan no dice, bueno, pues a veces caes y pues eres débil y Dios sabe que en el fondo, muy en el fondo, sí lo amas. Juan te dice, o estás en tinieblas o andas en luz. Y si andas en tinieblas, no te ha amanecido, ¿verdad? La gente diría, bueno, pues ya como que me estoy reconciliando con Dios, ¿no? Y ya nos llevamos mejor. Juan directamente va a decir, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y va a decir, si amas a tu prójimo, eres hijo de Dios. Si lo aborreces, eres hijo del diablo. Si practicas la justicia, eres hijo de Dios. Si practicas la injusticia, eres hijo del diablo, ¿verdad? Checa las palabras de Juan. Directo, autoritario, dogmático. Así es Juan. Pero es el apóstol del amor. No deja de ser el apóstol del amor. Primera de Juan 1-6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, checa, un ejemplo nada más. Mentimos y no practicamos la verdad. Así de sencillo. Primera de Juan 2, 4, 6, 9 y 15 dice, el que dice, es que yo conozco a Dios, yo sé que le conozco, hace 20 años que nací en una cuna cristiana. Dice Juan, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él. No es que tú no conoces mi corazón, yo en el fondo amo al Señor. Bueno, Juan te dice eso, ¿no? El que permanece en él debe andar como él anduvo, punto. Versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Juan 15, primera de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, pues hay poco a poco, como no, el amor del Padre no está en él, punto. Primera de Juan 3:6-8, todo aquel que permanece en él, como que ahí la lleva y como que peca menos. ¿Qué dice?
no peca, ¿verdad? Hablando de una forma habitual de pecar, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Todo aquel que peca o que vive pecando, ¿verdad? En una manera habitual, no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, checa lo que dice, como que ahí la lleva, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Es del diablo. Entonces checas a un Juan que no es ambiguo. Por ejemplo, a los falsos maestros. No está orando, pues es que hay mucho falso maestro, pero no, pues quién sabe, hay que orar para que se arrepientan. A lo mejor andan engañados, pero en el fondo se aman a Dios. No, Juan directamente dice, son mentirosos, son engañadores y son anticristos. Así, ¿verdad? Lleno de amor, pero así lleno de amor nos muestra una puerta abierta. Invitación abierta. El Señor tiene los brazos extendidos, ¿verdad? Una puerta llena, brazos extendidos llenos de paciencia y misericordia, pero no deja de ser la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida, ¿verdad? Que dice el Señor, son pocos los que lo hallan. Entonces, cheque, esa es una de las enseñanzas que vas a ver en Primera de Juan, que el amor sin verdad no es amor genuino. Y la verdad sin amor tampoco está completa, es puro legalismo, porque la verdad siempre es acompañada por la misericordia, porque la santidad y la justicia deben estar motivadas por el amor a Dios. ¿Te fijas? Siempre deben estar estas dos cosas. No es amor sin verdad, tampoco es verdad sin amor. O sea, Juan nos va a dejar claro, si yo digo amar a Dios, que efectivamente Dios es amor, pero también Dios es justo. Entonces, si yo amo a Dios, voy a amar la justicia. Si yo amo a Dios, en verdad voy a amar la santidad. Y entonces Juan me va a decir que eso se tiene que notar en mi conducta, en la manera en la que me relaciono con los demás, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque eso nos va a llevar a la siguiente parte. ¿Cuándo, a quién y por qué razón fue escrita? ¿Cuándo y dónde la escribió? Bueno, Juan escribió el Evangelio, como ya te mencioné, entre el 80 y 90 después de Cristo, ¿verdad? Para el tiempo de Juan, casi todo el Nuevo Testamento ya había sido escrito. Luego escribió sus 3 cartas entre el 90 y el 95 después de Cristo, ¿verdad? Después un emperador llamado Domiciano lo desterró porque seguía la persecución horrible contra los cristianos y lo mandó a la isla de Patmos, un lugar donde había minas de sal. La gente literalmente iba ahí a morir. La historia dice que, la tradición dice que en un momento a Juan lo metieron en aceite hirviendo y no se murió, ¿verdad? Literalmente, entonces lo mandaron para allá. Entonces, estando ahí, el Señor le revela el Apocalipsis, que fue el último libro de la Biblia, en el 94 y el 96, y Dios se lo revela a Juan, porque Juan estaba desanimado, ¿verdad? ¿Cómo no? Imagínate, Israel había sido destruido, la iglesia andaba pues muy mal, y él estaba ahí en Apocalipsis, necesitaba un consuelo de parte de Dios, pero se dice que él murió alrededor del 98, ya lo mencioné eso, pero es muy importante notar algo. El Señor elige a Juan para escribir su voluntad, o su última voluntad, hasta el final de sus días. No ves a Juan escribiendo cartas como Pablo durante toda su vida, sino hasta que ya está bien viejito, ¿verdad? Y escribe el Evangelio precisamente por el mismo problema que vamos a estar hablando también. No solamente lo elige el Señor para escribir la última voluntad suya, sino lo escoge para ser el último de los apóstoles. Él era el último de los apóstoles de pie, ¿verdad? Él fue elegido para escribir las últimas enseñanzas del Señor a su iglesia. Y le tocó cerrar el canon bíblico, ¿verdad? En abrazarlo con este último libro llamado el Apocalipsis. Y nos dice la historia que Juan escribió esta carta ni más ni menos que desde Éfeso, ya cuando iba a morir, en esos tiempos, ¿no? Y la historia dice que él pastoreaba estas iglesias. Imagínate tener como pastor al apóstol Juan. Ya un Juan viejito, como entre 70 y 80 años, que pastoreaba no solamente la iglesia de Éfeso, sino las iglesias de Asia Menor, lo que es la actual Turquía, entre el 90 y 95 después de Cristo. Juan estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y además probablemente de las 7 iglesias que menciona en Apocalipsis. Y Juan era el pastor y el obispo, andaba por ahí, cuidaba de la iglesia. Imagínate el fuego y el amor por la verdad que tenía. ¿Qué tan conocido era Juan? Él mismo vio
cómo todos sus compañeros de milicia como Pedro, Andrés, Jacobo, todos ellos, el mismo Pablo y los demás apóstoles habían entregado sus vidas y muchos de ellos habían sido martirizados. Él fue el único que murió de muerte natural y él vio todas estas cosas y estaba cuidando. Imagínate eso, porque ese es el contexto histórico de Primera de Juan. Tienes que meterte en ese tiempo, lo que estaba pasando. Y Juan estaba ocupado cuidando esas iglesias. Ahora, ¿a quién le escribió y cuál era el contexto histórico? Veamos, ya dije un poquito, pero los tiempos que Juan estaba viviendo eran parecidos a los nuestros. La iglesia a la que Juan estaba cuidando y le estaba enseñando no estaba siendo fiel con el Señor. Tú podrías decir, pero si era el apóstol Juan, pues ¿qué crees? No estaban siendo fieles, ¿verdad? En primer lugar, obviamente la sociedad en la que vivía estaba en tinieblas, estaba sumida en pecado, superstición, paganismo, filosofías griegas bien locas, ¿verdad? De las cuales surgió el gnosticismo de lo que vamos a hablar. Lobos vestidos de oveja que no dejaban de acechar a la iglesia para minarla, para devorar sus ovejas. Y lo que es más, podemos ver en el capítulo 2, y eso me impresiona, que a pesar del cuidado fiel del apóstol Juan, algunas iglesias ya se habían dividido. Ahí es cuando Juan dice, ¿verdad? Si se fueron no eran de nosotros, ¿verdad? Y nos dice que sus seguidores ya habían abandonado la iglesia. O sea que eso de las divisiones de la iglesia no es nuevo y le pasó al apóstol Juan, ¿verdad? Lees en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el estado de las iglesias de ese tiempo, ¿verdad? Toma en cuenta esto, porque cuando tú lees las 7 iglesias de Apocalipsis piensas en, no sé, en algo extraño. No, eran gente como tú y yo, mi hermano. Gente que se congregaban los domingos, ¿verdad? Y es gente real. Y es interesante que de estas 7 iglesias, solamente a 2 de ellas, ¿verdad? Que son Esmirna, una de ellas, los elogia, ¿verdad? Esmirna le dice, ¿sabes qué? Conozco tus obras, trabajas, sé que sufres tribulación y sé la pobreza que estás sufriendo por causa del evangelio, pero ¿sabes qué? Le dice a Esmirna, tú eres rica, eres rico, ¿no? A la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, entonces te abro una puerta que nadie va a cerrar. Pero de ahí en más, 5 de las iglesias, el Señor las está reprendiendo fuertemente y les dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete antes de que quite tu candelero, después vamos a llegar ahí. Pero las está llamando al arrepentimiento. La iglesia de Éfeso, donde estuvo el mismo Juan, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Trabajas un chorro, pero es puro activismo. Dejaste tu primer amor. Imagínate. La iglesia de Pérgamo, puedes leerlo. ¿Sabes qué? Tengo esto contra ti. Tú le das la bienvenida a los que retienen la doctrina de Balaam, doctrina de codicia, de amor al dinero, de inmoralidad sexual. Léelo, ¿verdad? Dice, permites la doctrina de los nicolaitas, esta doctrina de establecer jerarquías dentro de la iglesia, ¿no? El apóstol, el obispo, el papa, gente así, me explico. Esa es la doctrina de los nicolaitas. La iglesia de Tiatira, igual, ¿no? Una iglesia tolerante, una iglesia, valga la redundancia, toleraba a Jezabel, ¿verdad? Así le dice que era una falsa profeta que seducía a los siervos del Señor a fornicar y a idolatrar, ¿verdad? Sardis, qué grueso, ¿cómo le dice? ¿Sabes qué, Sardis? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La Odisea, Juan, es una de las más famosas, ¿no? Tibia, orgullosa, miserable, le producía asco al Señor. Dice, ¿sabes qué? Te vomitaré de mi boca. Y entonces, imagínate, Juan le está escribiendo a una iglesia bien parecida a la nuestra, con un pensamiento cristiano vacío. Hoy vivimos en este tiempo, como ese tiempo, una iglesia ausente de verdad bíblica, ¿no? A pesar de que Dios nos llamó a ser el baluarte y la columna de la verdad, ¿verdad? Hoy en día, en el nombre de un amor y de una falsa unidad, lejos de levantar la verdad como estas iglesias aceptaban falsas doctrinas, toleraban el pecado, le daban la bienvenida a quien sea. Pues dice amén y aleluya, pues déjelo pasar, ha de ser cristiano, ¿no? Y por si fuera poco, criticaban a los que hablaban de una verdad absoluta, legalista, religioso. Ahí viene con su Biblia, ¿no? O sea, esta iglesia no tenía un sentido de lo que es la verdad absoluta y estamos viviendo en estos tiempos. No es diferente, mi hermano. Si pones atención, checa, escucha, no hay claridad en la doctrina. O sea, los elementos más esenciales como la salvación, pregúntale cómo es salvo a alguien que es supuestamente cristiano, ni siquiera lo sabe. La gran comisión, ¿para qué existe la iglesia? Y si tú te fijas, cada uno presume tener su propia verdad. Hay montones de ideas, de opiniones,
como si Jesucristo no hubiera dejado claro en su palabra su voluntad. Y los que sacan la palabra los critican y los acusan de divisores, ¿no? De legalistas. No existe algo que la iglesia necesita, porque hablamos de parte de la autoridad bíblica que se llama dogmatismo, dogmas. Ay, no, eso es un dogma. Cuidado, porque si hablamos de la verdad de Dios, es una verdad absoluta. Dios no miente, no hay dos verdades, solamente hay una. Y vivimos en un tiempo donde no hay una convicción de la verdad, ¿verdad? ¿Verdad que todos nosotros como cristianos tendríamos que levantar? Y una falsedad que se ha levantado, ¿sabes cuál es esa falsedad? La Biblia no es clara. No, es bien difícil de interpretar. No, pues cada quien la interpreta a su manera. ¿Sabes que esa es una total mentira? Dios quiere que sepamos la verdad. Ahorita, ¿cuántas cosas te dije de Juan? Claro, negro y blanco, así de sencillo. Dios quiere que sepamos la verdad. Dios quiere que sepamos su voluntad. Dios quiere que la sigamos, ¿verdad? Solamente alguien que pretende justificarse o justificar sus malas obras dicen eso, pero la realidad es que la palabra de Dios es clara. Y toda la iglesia, la unidad en la iglesia está en su palabra. Eso yo lo creo firmemente, ¿no? Y esa Primera de Juan va a ser una carta preciosa para un tiempo como este, mi hermano. Una iglesia enferma, una iglesia entregada a la tolerancia, invadida por la cultura de estos tiempos, comprometida, que está comprometiendo la verdad en el nombre de la falsa unidad y del falso amor. Y Primera de Juan va a ser medicina sanadora para nuestra fe, para la fe de los creyentes, ¿verdad? Y nos hace muy bien escuchar la palabra de Dios y a un Juan dogmático, un Juan exclusivo, un Juan absolutista, un Juan autoritario que escribe en blanco y negro, porque la verdad es una, mis hermanos. Dios no nos pregunta nuestra opinión, no tiene sentido, y nos hace mucho bien venir a la roca firme que es la palabra de Dios. Y si tú necesitas convicciones firmes, esta carta es para ti. Si tú necesitas tener una doctrina clara, esta carta es para ti. Conocer la única verdad. Nos hace falta, los cristianos tenemos una sola cabeza y necesitamos tener una autoridad absoluta para mantenernos firmes, y la tenemos, y es la Escritura, ¿no? Y si tú no quieres ser parte de los que comprometen la verdad, ¿verdad? Con este pensamiento, como se dice hoy, que es permisivo, liberal, que cada quien tiene su propia verdad, ¿verdad? Que no, por lo mismo no te ofrecen un consuelo real, una salvación real, pues Primera de Juan te va a enseñar lo que necesitas. Y eso es lo que hace Juan, mi hermano. Confronta una fe y una doctrina superficial, que es de lo que está sufriendo la iglesia hoy. Hay una fe superficial creada del corazón de seres, de personas, pero no basada en la fe. Hay una doctrina superficial también que sale de la imaginación de las personas, de tradiciones ya huecas, pero que no vienen de la Escritura. Es algo superficial. De eso sufre la iglesia de nuestros días. Y Juan también confronta otra cosa, esta falta de compromiso con la verdad. O sea, sí hay una verdad. Obviamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa que confronta también Juan es la falta de santidad en la iglesia. Hoy vivimos como en este asunto, no, pues sí anda mal, anda pecando, pero pues es parte. No, Juan no nos va a permitir eso. Juan va a confrontar la falta de santidad en la iglesia. Lo confrontó en su tiempo y ahora en nuestros tiempos, ¿verdad? Porque está justificándose la falta de santidad en la iglesia con un falso amor. Ay, no, pobrecito, en el nombre del amor, pues pobre. No, la Biblia habla muy fuertemente. Dice, por ejemplo, con el tal ni aun comáis, ¿no? Pablo, algunos dice, ¿sabes qué? Lo vamos a ver en Judas, dice, aléjate hasta de la ropa de los falsos maestros. O sea, hay algo que le falta a la iglesia en estos tiempos, mis hermanos. Este amor por la verdad y este deseo de en verdad entregarse al Señor y en verdad aborrecer el pecado y aborrecer el mal. Y eso es algo que el Señor nos pide. Y Primera de Juan nos va a enseñar a regresar a ese punto, a que tengamos eso en nuestros corazones, de decidir, Señor, yo no tengo nada que estar haciendo aquí, no tengo nada que estar viendo esto, no tengo nada que estar escuchando esto o aquello, no tengo nada que estar con estas amistades, no tengo nada que estar tocando. Mis manos no necesitan esto, tocarlo, mis ojos no necesitan ver esto. Mis pies no necesitan ir a este lugar. Yo soy tuyo, te pertenezco. Y Primera de Juan nos va a enseñar esto, a regresar a ese punto, porque esa es la manera en la que puedes manifestar el amor de Dios. Ahora, ese es el contexto histórico. ¿Por qué razón también Juan escribió esta carta? Y con eso vamos terminando, porque te dije que iba a ser cortito. Había una filosofía que se estaba conformando que se llama el gnosticismo.
Esta es una herejía filosófica. Por eso vamos a entender muchas de las frases que Juan dice tienen que ver con esta filosofía herética, o que era una herejía filosófica que se estaba formando, ¿verdad? Que era una mezcla de pensamientos paganos que tenían influencia griega, que tenían elementos cristianos y judíos, o sea, parecía muy espiritual, se parecía, o sea, de a tiro te podían apantallar estas gentes, ¿verdad? Pero era una religión pagana, como la de hoy en día, ¿no? Cualquier religión fuera de la Escritura es una religión pagana, ¿verdad? O filosofía pagana, y es arbitraria, es decir, no tiene ninguna base, porque todas esas religiones surgen del corazón perverso humano, pero el cristianismo no, porque surge de la Escritura, de la palabra de Dios. Obviamente eso no puede salvar. Pero ¿en qué consistía? ¿En qué consistía y cuál era su peligro? ¿Y cuál era su resultado? Bueno, en primer lugar, era conformada este gnosticismo por algo llamado el dualismo. Te voy a decir esos nombres, pero te los voy a tratar de explicar, ¿verdad? Lo cual ha invadido nuestros días. ¿Dualismo qué te enseña? Que la materia, o sea, mi cuerpo, es malo, es irredimible, está podrido y no hay nada que yo pueda hacer por él. Pero también tengo un espíritu. Entonces son esas dos cosas. Mi espíritu es muy bueno, ¿verdad? El yin y el yang, todo esto es este dualismo. Te lo voy a tratar de explicar lo más claro posible. Entonces son dos cosas separadas, ¿verdad? Mi cuerpo es malo de por sí, pero mi espíritu es bueno. Entonces ellos llegaron a una consecuencia lógica, en su lógica equivocada, ¿verdad? Entonces dijeron, a ver, espérame. Cristo probablemente sí haya sido un Dios, pero un Dios con D minúscula, un Dios chiquito. Pero como el cuerpo es malo, es imposible que Cristo haya sido humano, ¿no? Obviamente eso viene de sus pensamientos, ¿verdad? Cristo no pudo tomar un cuerpo físico porque la materia es mala. Entonces, ¿sabes qué decían estas personas para explicarlo? Y hoy lo puedes ver, ¿verdad? Pregunta a la gente quién es Cristo. Para unos fue Dios, para otros no. Obviamente la gente que no le conoce, ¿verdad? Tiene otros pensamientos, unos dicen que no existió, pero ellos decían, para explicar esto, que cuando Cristo anduvo caminando, ¿verdad? Parecía humano, pero no era, o sea, era así como un avatar de Dios, o como un holograma, ¿no? Entonces, a lo cual, ¿cómo comienza Juan en su primer capítulo? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado. O sea, Juan comienza diciendo, Jesucristo fue un ser humano en toda la extensión de la palabra. Están equivocados en eso. Otros, ¿sabes qué enseñaban? Que Cristo, el Hijo de Dios, no siempre fue el Hijo de Dios. O sea, Jesús el humano estuvo ahí y cuando se bautizó, el Espíritu Santo de Dios bajó sobre él y poquito antes de ser crucificado se fue de él. Imagínate esas locuras. Por eso mismo Juan vuelve a decir, no señores, Jesucristo el que fue bautizado es el mismo que fue crucificado, el mismo que resucitó y nos dio victoria contra el pecado. Ahora, ¿cuál era el problema con estas posiciones? En primer lugar, lo que hemos dicho, ¿no? Si Jesús no se encarnó, no se hizo hombre, ¿verdad? Nunca dejó de ser el Dios Todopoderoso, pero tuvo que hacerse humano como uno de nosotros, pero sin pecado. Es imposible que haya muerto, ¿verdad? O haya podido ser nuestro sustituto, que haya podido cumplir la justicia de Dios, justificarnos, ¿verdad? Porque tenía que ser un ser humano como nosotros, para que Él cargara nuestras maldades, pagara nuestra deuda, recibiera el castigo sobre sí mismo. Y si no fue ser humano, entonces no habría verdadera redención, no habría verdadero perdón de pecados. O sea, andaba por otro lado esta falsa doctrina. En segundo lugar, y el favorito de estos falsos maestros gnósticos, ¿sabes cuál era? Te lo voy a decir. Bueno, pues el cuerpo es malo por naturaleza y no tiene remedio. Está separado de mi espíritu. Entonces la lógica es, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No afecta para nada a mi espíritu. Entonces yo voy a practicar en mi adoración ser completamente santo en mis pensamientos y en mis palabras, en mi iluminación, y voy a trascender. Y este cuerpo pues es una prisión donde mi espíritu está encarcelado esperando ser libertado. Entonces pues le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿no? O sea, no me preocupo por valores éticos o morales, siempre y cuando sepas bien adorar y tocar el corazón de Dios. O sea, en otras palabras, puedes ser santo en espíritu y mente y sin pecado, porque lo que hagas en tu cuerpo no cuenta.
Puedes seguir haciendo lo que sea, siempre y cuando en tu mente estés convencido de que estás iluminado. A lo cual Juan dice, primera de Juan 1, 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado como ellos decían, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Van esas dos. Una tercera cosa más que estos falsos maestros hacían es que se veían a sí mismos y se sentían como una élite espiritual. O sea, ellos ya eran superiores que habían alcanzado la iluminación, ¿verdad? Y entonces ellos eran dueños de la patente de la verdad espiritual. Si tú querías saber la verdad, tenías que venir a ellos. Y la verdad era imposible de entenderse. Imposible. O sea, tú quieres descifrar la Biblia, necesitas venir a mí. Yo te voy a decir lo que significa porque es algo oculto, ¿no? Y si no quieres, o si no conoces esta iluminación, eso significa que eres un ignorante y no mereces mi respeto, no mereces mi atención. Entonces, algo que estaba sucediendo es que esta gente era caracterizada por ser perversa, por ser arrogante y especialmente por no manifestar ninguna clase de amor. A lo cual, por eso Juan está hablando de la verdad y la conducta constantemente. Dice primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Checa, en que nos sabemos todos los cantos y adoramos muy bonito. No, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya vamos viendo la manera de hablar de Juan, ¿verdad? Entonces, checa, todo esto para el final del primer siglo. ¿Y sabes quién es el último hombre en pie en este tiempo enfrentando todas estas cosas con una gran carga sobre él? El último apóstol, que es Juan. Y Juan nos va a enseñar esto. Nos va a estar enseñando que el único y eterno Hijo de Dios es Jesucristo. Que la fuente de vida eterna, la vida eterna está en Jesucristo. Nos va a estar enseñando cómo fuimos hijos del diablo, hijos de su sistema perverso. Anduvimos en tinieblas, estuvimos ciegos, estuvimos muertos, pero por su gran amor con que nos amó, Dios envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, a pagar por nuestros pecados, para que naciéramos de nuevo, para recibir vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y nos va a decir el resultado verdadero de alguien que conoce al Dios vivo. Nos va a decir qué significa saber la verdad, qué significa ser de la verdad. Cómo se ve a alguien que obedece a la verdad, cómo se ve un verdadero hijo de Dios. Y algo precioso de Juan no es como primera de Pedro, ¿te acuerdas? Segunda de Pedro, que acabamos de terminar, llegó el momento en que a veces se ponía bien fuerte, ¿no? Bien duros los trancazos se ponían. Pero ¿sabes qué? Con primera de Juan no nada más está refutando a los falsos maestros, sino que también está escribiéndola para darnos consuelo y seguridad a los creyentes verdaderos. 3 temas que va a desarrollar primera de Juan. Primera de Juan 1:4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Precioso. Juan se va a dedicar a que entendamos qué es lo que podemos hacer para que nuestro gozo sea cumplido. Y nos va a enseñar una cosa más, que este gozo no puede venir de otro lugar, sino de tener una verdadera comunión con Dios. Entonces nos va a enseñar la evidencia de alguien que tiene una verdadera comunión con Dios. Dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, ¿verdad? Perdón. Sí, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos va a enseñar cómo no tenemos una buena comunión cuando andamos en pecado y cómo sí podemos tenerla cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y nos va a enseñar el verdadero gozo, la verdadera seguridad de la salvación. Jamás va a llegar a mi vida si yo abrazo mis pecados y mis ídolos. Si yo no los suelto, jamás voy a tener esa comunión que digo tener con Él y jamás voy a tener gozo en mi vida si yo abrazo a mis pecados y a mis ídolos. Pero si yo me arrepiento, de veras,
confieso mis pecados y me alejo de ellos, tengo perdón y puedo restaurar esa comunión con el Señor. Primera de Juan 5:3 es el tercer versículo. De estas cosas os he escrito, dice Juan. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el gozo que vamos a tener, mi hermano. El gozo que Juan nos va a enseñar de haber obtenido la salvación al creer en el nombre del Hijo de Dios. El gozo de la vida eterna. El gozo de saber que nada me puede arrebatar de su mano. Y eso es lo que va a hacer Juan. Se dice que Juan habla en espiral. ¿Por qué se dice así? Porque hay 4 veces explica los mismos temas de diferente manera, ¿verdad? Y nos va a enseñar la evidencia de la comunión genuina con Dios, la evidencia del fundamento de la doctrina y la verdad, y la evidencia de la moralidad o de la ética, ¿verdad? Del que verdaderamente está en comunión con Dios. 4 veces diferente nos va a enseñar estas 4 cosas, ¿verdad? Y entonces vamos a estar viendo esto. Y esta última carta, mi hermano, con eso te voy dejando ya para que oremos. Pero a partir de aquí estamos viendo la última carga de la voluntad de Dios para ti y para mí. Aquí se cierra la revelación divina, que no espero que cuando lo terminemos, pues no la cerremos la Biblia, sino que regresemos a leerla otra vez. Pero imagínate lo importante de Primera de Juan. Y yo le pido a Dios que esto ponga en nuestros corazones un nuevo, profundo sentido de certeza. Que la escuches con atención, que la entiendas. Que si tienes esta certeza, seas fortalecido, que no tengas que ser de esas 5 iglesias reprendidas, que tú seas esta iglesia que sabe, que entiende lo que tiene en sus manos. Y esas son unas preguntas para ti y para mí, mi hermano. ¿Qué vas a hacer con una carta como la de Juan? ¿Qué vas a hacer cuando ella te demande una decisión? ¿Qué vas a hacer cuando ella te diga que el hecho de que no tomes una decisión es tomar una decisión también? ¿Qué vas a hacer con los grises en tu vida? ¿Vas a seguir? ¿Qué vas a hacer con la tibieza? ¿Vas a estar dispuesto a ser confrontado por la verdad? ¿Vas a estar dispuesto a confesar tus pecados y a comenzar a caminar en ella? Eso es lo que Juan nos quiere enseñar, mis hermanos, y lo que yo estoy bien emocionado de poder abrir la Escritura. Y le pido a Dios que en verdad el gozo del Señor se cumpla en tu vida, recordándote eso, ¿verdad? Que abrazando esta tibieza, abrazando pues quién sabe qué significará, nunca lo vas a encontrar. Pero en la palabra de Dios, en 1 de Juan, nos va a enseñar cómo mantenernos firmes. Así es de que quiero invitarte en este día a que oremos. ¿Por qué no tomamos un tiempo de oración, unos minutitos para orar al Señor y pedirle que Dios haga una obra en nosotros mientras vamos por 1 de Juan y nos permita sacar lo mejor de ella, mis hermanos, y que podamos no vivir una religión vana, no vivir entre azul y buenas noches, entre hoy corro, mañana no, hoy doy 3 pasos y mañana doy 20 para atrás. No, que podamos ser firmes y caminar, mis hermanos. Tenemos un gran privilegio en 1 de Juan. Así es de que vamos a orar, ponte de pie. Y Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa, hermosa tarde. Gracias porque nos has permitido ir caminando, Señor, en tu palabra, Señor. Y cuánta información nos da tu palabra, Señor. Y una de ellas es lo que vimos, varias cosas, Señor, lo que significa el amor verdadero y la verdad, cómo van juntas, Señor. Lo necesario que es tener convicciones firmes, Señor, y tenerte a ti como la autoridad máxima. Dios mío, el hecho de poder amar la justicia, amar la verdad, aborrecer nuestros pecados, Señor. Esta carta es interesante cómo termina. Amados, apártense de los ídolos, Señor. ¿Cuántos ídolos hay en nuestros corazones, Señor? Que no nos permiten, Señor, tener esta comunión firme contigo, Dios. Yo te pido que a través de 1 de Juan podamos entender, Señor, lo que significa una verdadera comunión contigo, Señor. Que a pesar, Señor, de tantos falsos maestros, a pesar de tanta doctrina superficial, Señor, y rara, literalmente rara, porque se ve rara cuando la pones delante de la palabra de Dios, Señor, pueda hacerse a un lado y que nos permitas tomar una decisión firme, Señor. Y que a partir de esta carta, Señor, puedas traer mucha sanidad en muchos de estos corazones que están aquí, Señor, que están de pie, Señor. Te pido que nos ayudes, Padre mío, por favor.
Te pido por cada familia representada, Dios, y que podamos entender, Señor, quién eres tú. Hijitos, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, dice tu palabra, Señor. Estas cosas escribo para que no pequéis. Estas cosas escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, bendice tu iglesia, Calvary. Te doy gracias por cada uno de nosotros. Manténnos a salvo, por favor, Señor. Protégenos del maligno, Señor. Señor, tantas cosas preciosas, como dice tu palabra, que el que está en ti tiene la victoria, y nuestra victoria es nuestra fe, y el maligno no toca a aquel que está en la fe, Señor, verdadera. Tantas cosas preciosas que Juan nos enseñará, Padre. Yo te pido que si hay alguien aquí que no ha hecho una decisión por ti, que ese sea su primer paso. El caminar contigo, el decidir entregarte su vida, el decidir, Señor, morir a sí mismo, creer en tu evangelio, creer en tu palabra y recibir la vida eterna. Díselo al Señor: Señor, yo quiero recibir la vida eterna, Señor. Quiero recibir, Padre mío, tu perdón y quiero caminar contigo, Señor. Abre mi corazón y abre mi entendimiento. Dame la vida eterna. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario. Creo que tú resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Señor, recibo esta vida eterna. Y al resto de nosotros, Padre, te pido por aquellos que están en tibieza espiritual, por aquellos que no conocen y tampoco se interesan en conocer. Te pido porque nos des la oportunidad de dar estos pasos, Señor, de obediencia y amor a ti, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a hacer un canto y nos despedimos. Gracias a Dios. Ya la cantamos al principio, mi hermano, pero espero que ahorita sea como una oración para ti. Hace ratito fue un tiempo de alabanza y agradecimiento, pero pedirle con todo tu corazón al Señor que esta sea tu oración. Señor, esta es nuestra oración, Padre. Que permanezcamos en tu verdad, Señor, y tu verdad nos haga libres. Dile: yo quiero. Tú
podemos tenerla, Padre. Por favor, llévanos con bien a casa. Permítenos estar meditando en esta carta una y otra vez, leerla, Señor, escuchar tu voz, Padre mío, porque eso es lo que quieres para nosotros, verdadero gozo cumplido, Señor, que no viene, Señor, de ninguna cosa externa, Señor, sino desde nuestro interior, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Bendice estas familias, bendice estos hogares, Padre. Te ruego que los protejas, que los levantes, Señor, y que nos permita, Señor, tomar de tu palabra, Señor, para poder ser libres en todos los aspectos. Llévanos con bien a casa, manténnos a salvo en medio de todas estas cosas y recibe cada una de estas oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga.